próxima práctica. Para todos los que entregaron los desafíos que tuve la oportunidad de corregir, bueno, fue la verdad que un orgullo poder encontrar algunos realmente muy, muy elaborados, con mucho trabajo, mucho empeño, así que el máximo de puntaje que íbamos a dar era como que no alcanzaba para todo el esfuerzo que habían puesto ahí. Así que bueno, los felicito a todos incluso solo por la intención de presentarlo, ¿sí? Algunos, por supuesto, muy, muy destacados, digamos, en sus informes. Bien, ya incorporé algunos que me habían quedado en el camino porque en el asunto del correo no decía desafío y decía trabajo práctico 4, TP2 en algunos casos, entonces, bueno, se me habían pasado porque no estaban claramente identificados. Así que ya están todos ahí por si alguno de ustedes es alguno de los que me faltaba mirar. Vamos entonces a los temas de hoy. No sé si quieren comentar, preguntarme algo antes de que empiece a compartir la pantalla, porque después los pierdo de vista. Sé que, a ver, alguien escribe en el chat. Buenas tardes. Hola, profe. Sí, escucho. Hola. Escucho, sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Bien. Consultar cuándo estaría subido el práctico 5B. Camila, el 5B lo van a subir las profes de prácticas, creo que hoy, si no me equivoco. ¿Sí? Perfecto. Hoy, Gracias. sí, a más tardar mañana, porque les están ofreciendo a todos ustedes una introducción, una colaboración para que puedan ir resolviendo ese trabajo práctico el sábado. Les pusieron un horario. Destinamos un horario para eso el sábado a la mañana, en 2 grupos como siempre. Así es que, bueno, seguramente hoy o mañana están subiendo el práctico, ¿sabes? Algo más que me acordé ahora de contarles es que tienen las guías de estudio, que aprovechen las guías de estudio porque para ahí vamos a ir cuando tengamos que tomar los finales o los exámenes integradores. Son los temas que se incluyen, no solamente los que están en los trabajos prácticos, también las clases, que por supuesto los exámenes incluyen toda la teoría, todo el programa, sino también los temas que se abordan en las guías de estudio, que no tienen que entregar, pero que les sugerimos que por favor las vean, las traten de resolver y nos consulten las dudas que aparezcan. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud que quieran transmitirme? Si no, largamos. Algo que no hayan comprendido bien, que les falte cómo cerrar. Estos temas que estamos viendo, que son de la segunda parte de la materia, desde que empezamos con núcleo, son fuertes en cuanto a que son un poquito más complejos, necesitan un poquito más de atención, de dedicación. Algunos libros ayudan un poquito más que otros para ver claramente lo que ocurre. Por ejemplo, el de actualizaciones en biología, que hay muchos ejemplares en la biblioteca, que es el de Castro, es simple en la explicación y ayuda a comprender muy bien lo que ocurre con el ADN y los cromosomas en cada momentito del ciclo celular. Me parece como que es una buena estrategia buscar algún libro que sea claro, sencillo, para abordar estos temas que por ahí son indispensables para las materias que siguen, ¿sí? Ni les cuento, por ahí espero que recuerden lo que trabajamos este año, pero en genética, que es del segundo año, segundo cuatrimestre, van a necesitar
todos estos conceptos de base bien arraigados para que el profe Martín pueda profundizar en cada uno de ellos y no tenga que partir de cero, ¿sí? Que ya tengan ustedes por lo menos una idea general de los temas que luego van a profundizar en esa materia, ¿sí? Indispensable que conozcan mitosis, meiosis, por eso insistimos muchísimo en ciclo celular, donde, por supuesto, dentro del ciclo celular está la división celular y la división del núcleo. Bueno, si no tienen alguna preguntita especial más, voy a compartirles la pantalla, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla, espero que esté haciéndolo bien. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos teniendo suerte últimamente con el Jitsi, por lo menos no se está cortando. Ahí vamos. Bueno, entonces revisamos un poquitito esta molécula increíble, ¿sí? Que es el ADN, ya la vimos en biomoléculas, y luego la trajimos de nuevo para ir como constituyendo, formando esta red que nos ayuda a comprender estos temas, que son un poquito más pesados, como les decía. Entonces, esta maravillosa molécula que empezamos a ver en algún momento, la retomamos varias veces. Ayer revisamos nuevamente la molécula cuando en el momento S del ciclo celular se autoduplica, ¿sí? Tiene esta posibilidad, la autoduplicación, para formar otra molécula idéntica a ella y unida a ella, ¿sí? Por un centrómero con la molécula anterior. Son dos moléculas de ADN entonces unidas por un centrómero. Eso ocurre en S, porque antes de S hay una sola molécula en G1. S permite que esa única molécula se autoduplique y tengamos dos unidas por un centrómero. Esta molécula es la que codifica todos nuestros genes y se va a manifestar en distintos aminoácidos, distintas proteínas. La verdad que dirige, ¿no?, todo lo que ocurre en los seres vivos. Bien, para recordar un poquitito, si nosotros vemos el esquemita que tenemos en A, podemos identificar una molécula de ADN totalmente desenrollada, desespiralizada. Al ADN, cuando lo vemos así, bajo el microscopio óptico, electrónico, con algunos colorantes que vemos como una madeja así de hilos desenrollados. Bueno, sabemos que allí dentro del núcleo, lo vemos así, le llamamos cromatina a ese ADN. Ese ADN se llama cromatina cuando está así todo desespiralizado. Por ejemplo, como lo mostramos en A. En B estamos como observando que está engrosada ese hilo se muestra como engrosado. Son todos dibujos, nos permiten nada más proyectar lo que realmente se ve bajo un microscopio. Entonces, en B suponemos que atravesó el momento S del ciclo celular, la célula, y entonces nos permite ver engrosado. Quiere decir que hay dos moléculas de ADN allí, pero sigue ese ADN como cromatina desespiralizada. En C es cuando después de G2, la célula entra en división por mitosis o meiosis. Ya tenemos todas las enzimas que se destinaron en G2 ¿para qué? Para comprimir, para condensar el ADN
Y allí empezamos a ver el ADN como cromosomas. En este caso, cromosomas dobles, formados por dos moléculas de ADN que se generaron en el momento de síntesis, ¿sí? La imagen D y E ya es cuando estas moléculas de ADN unidas por el centrómero se separaron, fueron traccionadas una a polos opuestos de la otra y se separaron. Y fueron a parar a dos polos opuestos, una cromátida a un polo y la otra al otro polo, traccionadas por el uso acromático. Entonces vemos la imagen E, donde todavía está espiralizado el ADN, como un cromosoma simple, formado por una única molécula de ADN. Y en F ya nos está mostrando este ciclo del ADN desespiralizado. O sea, es la misma la E, pero ya desenrollado, por lo que podemos suponer que la célula entró en un momento de G1 del ciclo celular. El ciclo celular entonces eucariota es la secuencia de eventos que comprende a la interfase, que es cuando los cromosomas, el ADN se duplica en S, la división del núcleo que va a ocurrir por mitosis o meiosis y la división del citoplasma que se llama citocinesis o citoquinesis. Díganme ustedes qué pasa o qué ocurre si no se da esta etapa, la citoquinesis. ¿Qué ocurre en una célula que se dividió por mitosis? Llamando mitosis, tiene otro nombre también que es cariocinesis. Cario viene de núcleo, división del núcleo. Entonces, ocurrió mitosis y no ocurre esta etapa de citocinesis. ¿Cómo vamos a tener esa célula? Donde ocurrió la mitosis, pero Profe, no la citocinesis. ¿era lo de una célula binucleada? Por ejemplo, se dividió ese núcleo único que había, ¿sí? Terminó el proceso de mitosis, se constituyen los núcleos después de el último momentito, ¿sí? De la mitosis. Acuérdense que tenían profase, metafase, anafase y telofase. Después de la telofase se forma nuevamente la membrana del núcleo, ¿sí? Y quedan dos núcleos en la célula. Por ejemplo, hablamos de una célula binucleada. Si esas mitosis se suceden en esa célula binucleada, vamos a tener más núcleos y podemos llegar a tener una célula multinucleada. Es muy frecuente la presencia de células multinucleadas en algunos grupos taxonómicos, algas, hongos, por ejemplo. Es porque ocurren sucesivas mitosis en esa célula o divisiones del núcleo, pero no se divide el citoplasma, originando células hijas completas, ¿sí? Bien. Si no es mitosis, la división celular puede ocurrir por meiosis. Hoy nos vamos a ocupar de la meiosis, que es otro entonces proceso de división celular que ocurre exclusivamente en una célula eucariota, ¿sí? Esas células necesariamente tienen que tener dos juegos de cromosomas. Ayer puntualizamos mucho en esto de la ploidía, ¿sí? Una célula tiene un solo juego de cromosomas, entonces es haploide. Pero si una célula tiene dos juegos de cromosomas, como dos mazos de cartas completos, decimos que es diploide. Y si tuviera tres, decimos que es
triploide y si tiene 4 es tetraploide. O sea, juegos completos de cromosomas. Cuando es diploide, vamos a tener, como en cualquier ecuación, un número de cromosomas que va a estar dado por la multiplicación de 2, que es 2 juegos, se refiere a eso, por n, que es el número haploide habitual de esa célula. ¿Sí? De allí vamos a obtener igual, como en una ecuación, lo que está de un lado es igual al otro, porque hay un igual, el número total de cromosomas de esa célula. Si yo tengo una célula diploide que es 2 por N4, quiere decir que es un número haploide 4, ¿sí? Voy a poner un igual a 8. ¿Qué tengo que encontrar? 8 cromosomas. Esos 8 cromosomas pueden ser simples o dobles, pero son 8 en total, de acuerdo en qué momento estemos. Por meiosis lo que ocurre es la reducción de ese número de cromosomas a la mitad. ¿Sí? Y obtenemos, en vez de 2, como en la mitosis, 4 células hijas. Y cada una de ellas va a tener uno solo, un único juego de cromosomas. La célula, mediante este tipo de división celular, las células van a ser 4 y haploides. En lugar de 2, van a ser 4. ¿Sí? Entonces, sabemos que la mitosis puede ocuparse o realizarse en células haploides o diploides, mientras que la meiosis solo puede suceder en células diploides. Nunca en una célula haploide, porque ¿qué va a reducir si tiene uno solo? Un solo juego. Bien, entonces, se trata de la reducción a la mitad del número de cromosomas de la célula madre. ¿Qué más podemos decir? Que mientras la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides, no es posible que la meiosis ocurra en células haploides, porque tienen un solo juego de cromosomas. Y esto lo que hace es justamente reducir a la mitad el juego de cromosomas, o los juegos de cromosomas. Bien, vamos a quedarnos con este planteo, que es un ejercicio, para que al final de nuestro encuentro de hoy ustedes lo puedan resolver. ¿Sí? Solamente lo presento acá, tal vez lo saben ahora, pero si no, lo resolvemos juntos al final. Se refiere a comparar estos dos esquemitas, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos que se muestran en el modelo 1 y en el 2? ¿Qué tipo de células van a seguir el modelo 1 y cuál el modelo 2? Ya tenemos, con lo que conversamos recién, las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el material genético de las células hijas en ambos casos? Lo vamos a dejar acá, después lo vamos a resolver juntos al final. Repasamos las funciones de la mitosis para diferenciar. La mitosis tiene la función de generar crecimiento, ¿sí? Crecimiento en los organismos, cualquiera sean los organismos a los cuales nos estamos refiriendo, excepto los unicelulares, por supuesto, pero los multicelulares, sean plantas, sean hongos, sean animales, todos crecen mediante la duplicación de sus células por mitosis. Por eso decíamos ayer que las células de nuestro páncreas, ¿sí? El páncreas logró el tamaño que tiene en nuestra adultez por sucesivas mitosis. El hígado, los pulmones, nuestros ojos, nuestros rostros, nuestra piel que se reproduce permanentemente mediante mitosis sucesivas. Sus células se recomponen cada pocos días, todas.
También interviene la mitosis en la reproducción de tipo asexual, ¿sí? Donde no hay intervención de gametas o de células con distinta polaridad, por ejemplo. ¿Ocurre en células eucariotas? Sí, únicamente, porque es lo mismo, decíamos, que división del núcleo. Si no hay núcleo, no hay mitosis. Y las células de partida, dijimos, pueden ser haploides o diploides. Recordamos también, entonces, de qué se trata la haploidía. Ayer lo dijimos, ¿sí? Se trata del número de juegos o conjuntos de cromosomas de una célula o de un organismo. Por ejemplo, haploide es un juego, diploide 2, triploide 3. Y así sucesivamente, ¿sí? La diferencia, fíjense que claramente podemos ver en estos dos esquemas, es que en una célula haploide, que va a ser n igual a 3, si yo tengo que poner una ecuación, n igual a 3, este va a ser el cromosoma 1, el rosado, este el 2, el violeta, y el 3 el amarillo. Una molécula de ADN conformando cada uno de estos cromosomas. Estamos entonces en G1. En G1. No hay otro momento en donde las células tengan cromosomas formados por una sola molécula de ADN cada uno. ¿Estamos hasta ahí? N igual a 3 y nos representa el ADN, nos está mintiendo el dibujo porque sabemos que en G1 está desespiralizado, pero a modo de representación didáctica, digamos, porque acá tendríamos que poner 3 tallarines, ¿no? Todos desespiralizados. Se ponen así en colorcitos, en tamaños diferentes, solo a modo didáctico, ¿sí? Saben que están desespiralizados, pero este es el cromosoma 1, 2 y 3. Los 3 distintos afectan a distintos caracteres. En un organismo, en una célula, mejor dicho, 2 por n es 2, n, ¿cuál era? 3 el número, ¿no? Va a ser 2 por n igual 6. El número total de cromosomas aquí es 6. Pero del 1 tenemos 2, 1A y 1B. Son homólogos entre ellos. Del 2 tenemos también 2, un par de homólogos, y del 3 tenemos otro par de homólogos. ¿Sí? Esta es una célula entonces con 2 juegos de cromosomas y es una célula diploide. Bien. Bueno, las etapas de la mitosis, ayer las trabajamos ya, así que simplemente vamos a pasar esta parte para llegar a lo que nos interesa hoy, que es la meiosis. Igual les voy a dejar estas en esta presentación, a modo de repaso, siempre, y recordar entonces esto que les decía de PMAT, porque es importante por ahí recordar qué ocurre primero, P de profase, M de metafase, A de anafase, T de telofase. Entonces, PMAT para nada, lo que a ustedes se les ocurra. A mí me sirvió eso. Lo que ocurre en cada momento. Para destacar, en la metafase se ubican esos cromosomas dobles, cada uno con 2 moléculas de ADN. El ADN lo vemos como cromosomas solo en el momento de la división. Ven que están apretaditos alrededor de esas proteínas que son las histonas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ubican en la metafase en el plano ecuatorial. En la anafase se separan ya y migran una molécula de ADN a un polo y la otra hacia el otro.
ya tenemos lo que llamamos cromosomas simples. De un doble tenemos uno simple y otro simple. Así en cada uno de ellos. ¿Sí? Sea la célula N o 2N, esto ocurre así. Los cromosomas se unen independientemente cada uno de los dobles al uso acromático. 1 a 1 se unen a la hebra. Cada uno se aferra a una hebra, solito. Así la célula tenga juegos, 2 o 3 juegos, no importa. Cada uno de ellos se ubica aferrado de a uno a las hebras de luz. Bien, al final entonces ya tenemos, fíjense cómo, las células hijas se va formando la membrana del núcleo en cada una de ellas, se ocurre acá la estrangulación, ¿sí? En una célula vegetal es diferente y se separan. De nuevo, teníamos en la profase el ADN apretado, ¿sí? Unido con la otra molécula de ADN que surge de ese, ¿sí? Una y otra, unidos por el centrómero, y también participan unas proteínas, un complejo de proteínas que se llama coecinas. ¿Sí? Las mantienen juntitas a esas cromátidas idénticas hermanas. Luego en la metafase, fíjense que las coecinas un poco abandonan a la unión entre esas dos cromátidas hermanas idénticas entre sí. En la anafase, se separan y migran a los polos, y tenemos en la telofase ya 2 cromosomas hijos idénticos entre ellos. Migraron cada uno a una célula hija y nos encontramos cuando se desenrollen en G1 en cada una de esas células hijas. Bien. Esto, lo miran ustedes, es también para repasar. También decirles que de acuerdo a los autores, para simplificar, yo les digo profase, metafase, anafase y telofase. Algunos autores, a modo de recortar un poco más, porque esto es como un tren en movimiento, o sea, esto no para, es un proceso continuo el de la división celular. Pero nosotros necesitamos separar los momentitos para estudiar mejor qué pasa en cada uno de ellos. Nada más que por eso les ponemos nombres. Y algunos les ponen más nombres que otros. Por ejemplo, este autor, además de profase y metafase, en el medio incluye un momento que es la prometafase, simplemente para ir con un zoom a ver más detalles de eso que está ocurriendo. Pero ustedes sepan que es continuo esto, ¿eh? No es que hay estaciones en que, acá paramos y no, esto es continuo. Entonces, algunos autores le ponen prometafase, luego metafase, algunos ponen proanafase o postanafase, o sea, van a encontrar mucha variación en esto, no se preocupen, es lo mismo. Bien. La citocinesis, ayer dijimos de qué se trataba, ya hoy también la recordamos, y cómo ocurre en una célula animal con un surco de segmentación, una contracción mediante un anillo de microfilamentos y una separación. ¿Cuándo ocurre? Ya dijimos que no siempre. En vegetales se forma una placa celular que luego se va a convertir en la pared celular que está por fuera de las membranas, ¿sí? Bien. En la meiosis, esto para que se acuerden porque acá hay un sanatorio que hace unos años, en 2015, introdujo un área que se llama meiosis, donde asisten a personas que tengan la intención de tener
hijos y que necesitan un acompañamiento. Entonces se ocupan de fertilización asistida y lo tenemos acá desde el 2015. Meiosis se llama. ¿Por qué será? Porque las funciones de la meiosis es generar células hijas, como dijimos, 4, con la mitad del número de cromosomas, que en nuestro caso, que somos del reino animal, como el resto de los animales, esas 4 células que se forman son las gametas femeninas, en el caso de la meiosis que ocurre en nuestros órganos femeninos, o espermatozoides en el caso de que la meiosis ocurra en los órganos reproductores masculinos. La función, reducir a la mitad, ya lo dijimos, promover e incrementar la variabilidad genética. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay momentos de la meiosis donde es posible generar variaciones. Con la mitosis no, porque cada célula hija es igual a la madre en G1, cada una de las 2 hijas. Pero en la meiosis hay momentos en los que es posible generar variabilidad genética. Y esto aporta a la evolución de las especies. Vamos a ver cuándo. Bueno, ocurre ya, dijimos, y no me voy a cansar de subrayar, porque luego aparecen confusiones con este punto, y por eso insistimos tanto. Solo en células diploides eucariotas que tengan cromosomas homólogos. ¿Bien? Esto es lo que se ve en un microscopio óptico. En el laboratorio podríamos ver estas imágenes, por ejemplo, en algún tejido, ¿sí?, que se está dividiendo. Bien, 2 divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis completa tiene como 2 divisiones a la vez. Previo a la meiosis 1, solamente en esa oportunidad se autoduplica el ADN, como lo que ocurre previo a la mitosis. ¿Cuándo? En ese se autoduplica el ADN. ¿Sí? Este también es tramposo, un dibujo tramposo, porque ya dijimos varias veces que es a modo didáctico, que se muestra el ADN aquí como cromosomas. Sabemos que en G1, S y G2 está como cromatina el ADN. Pero nos da una idea, por lo menos, de que cada cromosoma, después de S, va a tener 2 moléculas de ADN, cada uno de ellos, ¿sí? Son cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, que cada uno de ellos está duplicado, porque era un cromosoma simple y ahora es un cromosoma doble. Bien, dijimos que son dos divisiones, podemos decir, ¿no? En la meiosis 1 es cuando los cromosomas homólogos se separan. ¿Sí? Los cromosomas homólogos, por ejemplo, estos, se separan en la meiosis 1. Uno doble va a un polo, doble, con sus 2 moléculas de ADN. Y el otro, doble, con sus 2 moléculas de ADN, va al otro polo. Fíjense, para que esto ocurra, en la interfase siempre, repito, tipo ovillo, ¿sí?, de hilos, el ADN se muestra como cromatina. Bueno, en la profase se forman los cromosomas ya, o sea, el ADN lo vemos como cromosomas,
y el par de homólogos están como muy juntitos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? Se forma lo que decimos tétradas. ¿Por qué tétradas? Porque hay 2 cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, que están cerca y se entrecruzan material genético. Este es un momento crucial de la meiosis 1 porque se intercambian genes. ¿Entre quiénes? Entre el par de homólogos nada más. ¿Sí? Ese momento se llama entrecruzamiento. ¿Sí? O crossing over para los que quieren llamarlo en otro idioma, pero si no, entrecruzamiento. Un gen de uno de los homólogos se intercambia con un gen del otro homólogo. ¿Tiene un sentido? Lo tiene. ¿Por qué? Porque el gen que está en el cromosoma 1A, por ejemplo, afecta al color de ojos y también el gen que está en el cromosoma 1B, en su homólogo, está en el mismo sitio aproximadamente y también afecta al color de ojos, pero la información que puede llevar suele ser diferente. Estos genes se llaman alelos porque afectan al mismo carácter, aunque la información que pueden llevar es distinta. Uno puede llevar información para color de ojos negro y el otro para color de ojos verdes. Aquí se intercambian y entonces va a quedar el gen que generaba ese carácter en color negro cambiado en el otro cromosoma. Importante, genera variabilidad. Profase de meiosis 1. ¿Qué pasa en la siguiente fase? Importante que vean, este es un esquema nada más, un dibujo, pero fíjense la diferencia. ¿Qué ven acá? Díganme ustedes de diferente. Díganmelo ustedes. ¿Qué ven de diferente acá con respecto a lo que vimos en la mitosis? En la metafase de la mitosis, me refiero. ¿Cómo están ubicados los cromosomas acá? ¿En el plano ecuatorial, en el uso mitótico? Perfecto, pero ¿están en el uso mitótico? Sí. En la mitosis también estaban en el uso mitótico en la zona ecuatorial. Pero ¿cuál es la diferencia que ves? Porque en eso es lo mismo. ¿Cómo? ¿Alineados? Estaban alineados también antes. Pueden ser que estén como los 2 cromosomas juntos. Viste que en la mitosis estaban solamente una cromátida y ahora están como juntos. No sé si me explico. Te explicas y por ahí va, ¿sí? Lo que tenés, el error que tenés en todo lo que dijiste, que lo dijiste casi todo bien, es que en la mitosis no es una cromátida, son las 2 pegaditas unidas en un cromosoma, ¿sí? Son cromosomas dobles, es un cromosoma completo, doble, y acá, en este dibujo, vemos 2 cromosomas. O sea, el par de homólogos se aferró a ese uso acromático. El par completo, los 2 juntos, están en el uso. ¿Ven esa diferencia? Si quieren, vamos a mirar el dibujo anterior. ¿Sí? En el dibujo anterior, en la mitosis, fíjense que estaban como
acá. De a uno. 1 a 1, doble, por supuesto, porque esto es producto de S que tengan 2 cromátidas. ¿Sí? Pero 1 a 1 unidos, sea una célula haploide o diploide, no importa. Están de a 1 aferrados a cada hebra de luz. Dijimos que la mitosis puede ocurrir en una célula diploide o haploide, pero cada uno está solito en la hebra en el momento de la metafase. La diferencia en esto que estamos viendo ahora es que los homólogos, estos dos homólogos, están juntos en cada hebra del uso. ¿Lo alcanzan a ver? Es una metafase también, o sea, están en el plano ecuatorial, muy bien. El ADN se ve como cromosomas, perfecto, pero el par de homólogos se aferra a este hilo, a este, que son microtúbulos, ¿no? Este uso acromático que se extiende de polo a polo, el par, ¿sí? Se fijan por el centrómero a las fibras del uso, pero de a pares. ¿Estamos? ¿Qué pasa entonces en la anafase? Que en la mitosis se separaban las cromátidas hermanas, ¿se acuerdan? En cambio, en esta anafase 1 de la meiosis, se van a separar los cromosomas homólogos entre sí. Y va uno a un polo y el otro enterito, o sea, con sus 2 cromátidas hermanas idénticas al otro. No se separan las cromátidas entre ellas. Esto es Profe, posible. le hago una pregunta. Sí, Entonces, en la mitosis lo que se separan son las cromátidas y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos. en la mitosis es tal cual, perfecto lo que dijiste. Lo que aclaro es que en la meiosis 1 está todo bien lo que dijiste, pero tendrías que puntualizar que los cromosomas homólogos, lo que estamos viendo, se separan en la meiosis 1. Porque ahora vamos a ver que en la segunda meiosis sí se separan las cromátidas hermanas. Entonces, en la meiosis 1 se separan cromosomas homólogos entre ellos. Deriva de que se aferraron juntos, si no hubiese sido imposible, a las fibras o hebras de luz. Podemos decir eso si además decís en la meiosis 1. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que te digo? Sí, profe, ahí entendí. Bien. Seguimos. Entonces, las cromátidas hermanas permanecen, dijimos, a ver. Las cromátidas hermanas permanecen unidas. Migran unidas al polo opuesto. Vamos acá, bueno, esto es la formación, como les decía antes, el entrecruzamiento. Esto que se llaman tétradas, esto es un par de homólogos, cromosomas homólogos, y estos quiasmas se les llama los puntos donde se intercambian genes. Eso ocurre en la profase 1, ya lo dijimos antes. Un dibujito más de cómo migran. El par de homólogos se separa y migran a polos opuestos. Bueno, microtúbulo, vamos acá. Vamos acá, ¿qué vamos a encontrar? Se separan las células después de la meiosis 1 en 2 hijas, ¿sí? Las hijas acá son haploides entonces, porque tienen la mitad. Si habíamos partido de una célula con 4 cromosomas, ahora vamos a tener cada una con 2. Cada una de estas 2 es haploide. Se forman, ya ocurrió
la reducción en el número de cromosomas, en el juego de cromosomas, ¿sí? Teníamos 2 por N, ahora tenemos 2 células N. Ya ocurrió la división reduccional. En cada una de estas, acá no hay nueva interfase, digamos, ¿no? Sino que continúa la división en cada una de estas 2 hijas. Esto ya es como una mitosis prácticamente. ¿Por qué? Porque estos dos cromosomas dobles se ubican en el plano ecuatorial a través de sus centrómeros, a cada uno a una hebra del huso, y aquí sí se separan las hermanas. Aquí sí son traccionadas las hermanas a polos opuestos. Finalmente, cada una de esas cromátidas hermanas se queda en una célula, ¿sí? En la otra ocurre exactamente lo mismo. Y cada una de esas células, entonces, que ahora van a ser 4, ¿sí? Va a contener una de las cromátidas de cada cromosoma. ¿Estamos? Entonces, la división reduccional ocurre en la meiosis 1 y en la meiosis 2, las cromátidas hermanas que habían migrado pegaditas, juntas hacia cada polo, se separan y tenemos cromosomas simples al final de la meiosis 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Cómo van que no los veo? Entonces, meiosis 1, división reduccional. Pasamos de una célula diploide a 2 células haploides. Meiosis 2, división ecuacional. Una ecuación es cuando en un miembro de la ecuación tenemos lo mismo que en el otro. Quiere decir que es una ecuación, ¿sí? Ecuacional. Tenemos células hijas, cada una de estas células hijas va a tener una de las cromátidas que es idéntica a la otra, por eso decimos que es igual a la madre en G1. Bien. Se forman 2 células hijas haploides como producto de la meiosis 1 y acá se forman 4 haploides porque partimos de un haploide. No podemos dividir los juegos de cromosomas porque tenemos uno nada más. Bueno, importante, les dejo sugerencias. Repasar tomando apuntes, anotando preguntas, luego de ver los videos en los enlaces que les dejo allí. Y les propongo resolver algunos ejercicios. Ahora el que habíamos puesto primero. En este dibujo, ¿cuáles son los procesos? En el modelo 1 y en el modelo 2. Díganme ustedes. División celular en ambos, ¿cierto? En el 1 puede ser mitosis. Mitosis. Muy bien. En el 1, mitosis. ¿Y en el 2? Meiosis. Meiosis. Obtenemos 4 células hijas. Primero 2, meiosis 1. Producto de meiosis 1, 2 haploides. ¿Sí? ¿Tenemos la mitad del número de cromosomas que acá? Sí, en cada una de estas. Al final, cada una da 2 células hijas, por lo cual el producto son 4 en total. ¿Sí? Cada una de ellas va a tener cromosomas simples. 2, si esta era haploide y tenía 2 dobles, esta es haploide y tiene 2 simples.
Bien. ¿Qué tipo de células seguirán el modelo 1 y cuál es el modelo 2? Nos referimos a la haploidía. Sí, Profe, en el modelo 2, ¿puede ser con respecto a las células sexuales? puede ser. Sería Sí, la sí. meiosis. La ¿Y en la meiosis, mitosis cuáles serían? ¿cómo? ¿Y en la mitosis cuáles serían? La mitosis, todas nuestras células hacen mitosis, sean haploides o diploides. Todas las células si consideramos a todos los seres vivos, eucariotas, siendo haploides o siendo diploides, pueden dividirse por mitosis. Por ejemplo, las de la piel, como les decía antes, las de cualquier órgano, ¿sí? El páncreas, el hígado, el corazón, los bronquios, los pulmones, todas las células de nuestro cuerpo pueden dividirse por mitosis, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de células seguirán el modelo 1? Células haploides o diploides, cualquiera de los dos tipos de células, ¿sí? Eucariotas, con 1, 2 o más juegos de cromosomas, pueden dividirse por mitosis, porque el producto es que son iguales a la madre. Solo aumenta el número de células. Fíjate que acá tenemos una célula con 4 cromosomas, ¿sí? Se divide y tiene como hijas 2 células, cada una con 4 cromosomas. Porque, ¿qué es lo que se separó por mitosis? Las cromátidas hermanas, idénticas entre ellas, que se generaron en el momento S de la interfase. Idénticas. Va una a un polo de esas cromátidas hermanas, otra a otro polo, pero llevan la misma información entre ellas dos, porque son producto de S, que es la autoduplicación del ADN. Entonces, en este proceso puede ocurrir en células haploides o diploides, mientras que este otro solo puede ocurrir en células diploides con 2 juegos de cromosomas. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, modelo 1, mitosis. Modelo 2, meiosis. ¿En qué tipo de células? Modelo 1, eucariotas. N o 2N. En el modelo 2, eucariotas 2N solamente. ¿Qué diferencia hay entre el material genético de las células hijas en ambos casos? En el modelo 1, iguales a la madre. Si ubicamos a la madre, siempre en el momento G1 del ciclo celular, ¿eh? Iguales a la madre en G1. No partimos de la madre en G2, partimos de la madre en G1, antes de la autoduplicación. ¿Sí? O con la mitad del número de cromosomas de la madre en el modelo 2. ¿Qué más? Esta célula, esta figura, representa una célula 2N igual a 6 cromosomas. ¿Se trata de una célula en mitosis o en meiosis? ¿Y en qué fase está? ¿Qué les parece? Se trata de una célula en mitosis, para mí. Creo que es en meiosis, porque están las... No sé si están los cromosomas. Sí, se separan los cromosomas. Si se separan los cromosomas enteros, digamos, sí es meiosis. Perfecto, Y meiosis, chicas, perfecto. ¿En qué fase? en anafase.
En anafase. ¿Y en meiosis 1 o 2? En meiosis 1. 1, Muy bien. porque si no se separarían las cromátidas hermanas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Feliz de que lo hayan entendido. Me encantó. Sí, así es. Muy bien lo que dijeron. Anafase 1 de la meiosis, porque ambos polos de la célula van cromosomas enteros con sus dos cromátidas en lugar de cromosomas formados por una sola cromátida, como sucede en la anafase de una mitosis o en la anafase 2 de la meiosis. Estamos bien hasta acá. Otro ejercicio. Vamos con el chimpancé. Ayer también trabajamos con el chimpancé que tiene sus células 2N igual a 48. Está cerquita de nuestra carga genética, que somos 2N igual a 46. El chimpancé evolutivamente lo tenemos ahí cerca. Entonces, dice, complete el cuadro con relación a cada etapa del ciclo celular que se presenta. Dijimos ayer, ya hicimos esto, la interfase. En G1, el número de cromosomas total en la célula, ¿cuál es? Si es una célula, 2 por N igual a 48. En la interfase, ¿cuántos cromosomas va a tener esa célula? 48. 48, sí. Muy bien. El número de moléculas de ADN en esa célula, ¿cuál va a ser en G1? 48. 48. 48 cromosomas, 48 moléculas de ADN en G1. Esos cromosomas que están como cromatina, sabemos que estamos usándolo como estrategia nada más. ¿Van a ser simples o dobles? Simples. Simples en G1, perfecto. Simples. Por más que la célula es 2N, no se confundan con eso. ¿Sí? Son todos simples. Una molécula de ADN, entonces, un cromosoma simple. La ploidía en esta célula en G1, ¿cuál es? 2N. 2N. Bien, después de ese, el número de cromosomas total en cada célula, ¿cuál va a ser? En G2. Cromosomas, 48. 48. 48. Fantástico. El número de moléculas de ADN total en cada célula después de ese. 96. 96. Muy bien. Los cromosomas, si viéramos el ADN como cromosomas, en G2, ¿van a ser simples o dobles? Dobles. 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 ¿Y la ploidía se modifica o no? No, queda eso igual. sigue igual. Sigue igual. Perfecto. Corroboramos, todo bien. ¿Sí? Vamos ahora al final de la mitosis. El número de cromosomas en cada célula hija, ¿cuál va a ser? ¿48? 48, sí, 48, porque en cada hija va a ir una de las dos cromátidas idénticas, hermanas, y le vamos a llamar cromosoma hijo, o cromosoma. Al final de la mitosis estoy diciendo, tenemos 48 cromosomas, sí. El número de moléculas de ADN total en cada una de esas dos células, ¿cuál va a ser?
al final de la mitosis? 48. 48, sí, porque volvemos a estar en G1, pero cada cromosoma un ADN, 48. ¿Los cromosomas son simples o dobles allí? Simple. Simples. Y la ploidía no cambia, o sea, 2N. O sea que, ¿vamos a estar igual que en G1? Sí. Por eso decimos que son iguales entre ellas, el producto de la mitosis, e iguales a la madre. Porque vamos a tener lo mismo que en G1. ¿Sí? ¿Ven? Que es lo mismo. Vamos con meiosis ahora, que es lo que vimos hoy. Final de meiosis 1. Dijimos que es reduccional, ¿sí? El número total de cromosomas en cada célula. Si partimos de una de 48, ¿cuánto va a tener cada una de esas dos células producto de la meiosis 1? 24. Perfecto, 24, la mitad. Hubo una división reduccional en la meiosis 1, ¿sí? Acuérdense que se aferraban a una sola hebra del uso, dos cromosomas, homólogos enteritos, por lo cual al dividirse se divide en 2 el número total de cromosomas. Bien. Número de moléculas de ADN total en cada célula de esas dos hijas. 24 también. Se reduce o sigue siendo el mismo. A ver. Tenías 48, ¿no? Cada una ahora tiene 24. Hasta ahí vamos bien. Pero esos 24, ¿son simples o dobles, habíamos dicho? Como producto de la meiosis 1.